Otro de los grandes misterios para la ciencia es el por qué el cuerpo de la mujer, que se rebela contra todo tumor, contra todo virus, infecciones o cualquier especie de enfermedad que aparece en él, ahora que ha concebido un embrión que va creciendo cada vez más hasta alcanzar incluso los 5 kilos de peso, el cuerpo de la mujer no solo no reacciona en contra de él para destruirlo, sino que además le recibe, le protege, le abraza y le alimenta. Tanto es así que los órganos vitales de la mujer encinta, como lo es el corazón, se echa hacia un lado para hacerle sitio al bebé. La ciencia no lo entiende, pero los creyentes sabemos que toda esta maravillosa forma de racionar del organismo de la mujer encinta a favor del embrión que ha concebido no es otra cosa que la obediencia a las leyes de Dios que rigen el universo. La gloria es para Dios. Por lo tanto, el hecho de que Dios haya establecido sabias leyes que rigen la maravilla de la fecundación y la gestación del ser humano, le convierten en el creador y dador de toda la vida humana. Así lo entendió y escribió David bajo inspiración divina. Porque tú, oh Dios, formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Ahora bien, algunos se pueden preguntar, si es Dios quien forma los embriones, ¿por qué nacen niños con malformaciones físicas o psíquicas? Como ya hemos dicho, Dios no interviene directamente y personalmente con sus propias manos en la formación de cada embrión, sino que lo hace a través de las leyes que Él estableció en la naturaleza. Dios creó con sus propias manos a Adán y a Eva, y en cada uno de ellos Dios implantó el maravilloso y misterioso código genético, y les dijo, creced y multiplicaos, y llenad la tierra. O sea, Dios creó una pareja perfecta con un código genético perfecto, para que la descendencia que engendraran fuera también perfecta físicamente como lo eran ellos, y convertirse así en los padres de la raza humana. Así está escrito, y de una sola sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres. La revisión de Reina Valera revisada dice así, de uno solo ha hecho toda la raza de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. La primera traducción mencionada dice que Dios creó la especie humana de una sola sangre. La segunda traducción dice de uno solo. Pero si la Biblia se hubiera escrito en este siglo, posiblemente el apóstol hubiera escrito, y de un solo genoma Dios ha hecho el linaje de los hombres. Esto corrobora lo ya expuesto anteriormente, que Dios solo creó directamente a Adán y a Eva, y de esta pareja Dios hizo toda la especie humana. Dios implantó en la sangre de Adán y de Eva el misterioso código genético para que de él surgiera toda la especie humana. Lucas también nos aclara esta verdad en el linaje del Mesías. El médico amado escribió el linaje de Jesús por el linaje de José, y lo escribió de forma ascendente, y marcó que José era hijo de Elí, Elí hijo de Matat, Matat hijo de Leví, y así continúa hasta llegar a Seth, hijo directo de Adán, el cual es la cabeza y padre de toda la especie humana. Pero Lucas termina con la siguiente frase, y Adán, hijo de Dios. Esto quiere decir que tan solo Adán es criatura directa de Dios. Los demás somos descendientes de Adán. Ahora bien, Moisés, refiriéndose a la creación del universo y del hombre, dijo, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Esta frase quiere decir que si Adán no hubiera desobedecido a Dios, toda la descendencia de Adán y de Eva, o sea, toda la raza humana, sería perfecta físicamente. No existirían la vejez, ni la enfermedad, ni el deterioro físico, ni los abortos casuales, ni las malformaciones físicas o psíquicas, ni siquiera los fuertes dolores de parto, los cuales son consecuencia de la desobediencia del hombre. La desobediencia del hombre alteró todas aquellas cosas que Dios hizo bueno en gran manera. Provocó un cataclismo en el área moral, espiritual y físico del ser humano. Y no solo en el ser humano, sino también en la misma naturaleza, en el universo e incluso en las dimensiones espirituales. Y entre dichas cosas, el pecado también alteró el perfecto código genético humano que Dios puso en el hombre. Esta es la principal causa por la que existen las enfermedades, la vejez, la muerte física y algunas malformaciones genéticas. A esto hay que añadir que algunos pecados, hábitos e imprudencia de los futuros papás hacen que aumente el riesgo de dichas malformaciones. Algunos de ellos son el consumo de alcohol, de droga,
de tabaco, de ciertos fármacos y de otras sustancias tóxicas. Pero el hecho de que Dios es el creador del primer hombre, del primer código genético y de las leyes de la gestación embrionaria, le convierten en el creador de cada ser humano. Así está escrito en el Salmo 127, versículo 3. Herencia de Jehová son los hijos. Vuelvo a repetir las palabras ya mencionadas de David. Porque tú, oh Dios, formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. También está escrito en el Evangelio de San Juan. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Sí, Dios es el creador de cada ser humano, es el creador de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada embrión. Y si él no hubiera puesto en el ser humano el código genético y no le diera el espíritu, no existiría la raza humana, se hubiera extinguido con Adán y Eva. Luego, si él es el creador de la especie humana, evidentemente también es el dueño de cada bebé que se está gestando dentro del vientre de cada mujer encinta. El libro de Job dice en el capítulo 42, versículos 12 y 13, y bendijo Jehová a Job, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. En otras palabras, cada niño o cada niña es una bendición que Dios nos concede a cada matrimonio, para que además de aportarnos alegrías, les cuidemos, eduquemos y enseñemos cómo conducirse en la vida humana y espiritual. Es Dios el verdadero creador y dueño de cada criatura, y no solo de cada criatura, sino de todo el universo. Esto significa que no tenemos ningún derecho de impedir que se forme y de que nazca el bebé que ya ha sido engendrado, pues no es nuestro, sino de Dios. Como está escrito, suya es la tierra y toda su plenitud. Y también está escrito en la palabra, todas las cosas son hechas por Él y para Él. La gloria es para Dios. Segunda declaración bíblica. Dios ama a los embriones humanos. Dice el Salmo 127, versículo 3. Cosa de gran estima es el fruto del vientre. El verbo estimar significa considerar y apreciar a alguien o algo por su calidad o circunstancia. Luego podemos leer el texto bíblico de la siguiente manera. Cosa de gran consideración y aprecio por su calidad es el fruto del vientre. Dios estima a los embriones. David también escribió, pero tú eres el que me sacó del vientre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Esta última frase nos revela que Él se ofrece y se convierte en el Dios de cada criatura. La Nueva Versión Internacional escribe el texto citado de la siguiente forma. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Estas palabras demuestran que Dios se preocupa de tales criaturas o embriones. Ciertamente vivimos en una sociedad en la que impera un espíritu de discriminación. Se menosprecia y desprecia al mendigo, al extranjero, a las razas minoritarias, al anciano, a la mujer y sobre todo a los bebés que se están aún gestando en el vientre de sus mamás. Pero Dios no es como el hombre. Dios no tiene orgullo. Dios no menosprecia a nadie. Nadie pasa desapercibido ante sus ojos. Así está escrito en la palabra. Dios es grande, pero no desestima a nadie. Un bebé en proceso de gestación es de gran estima para Dios. Está escrito también en el Salmo 139, versículo 16. Tus ojos, oh Dios, vieron mi embrión. En la traducción bíblica Nueva Versión Internacional, la frase mencionada está escrita de la siguiente manera. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Dios ya piensa en los diminutos embriones y sin lugar a dudas Dios ama a cada una de esas criaturas que se están gestando dentro de cada mujer encinta y lo hace con un amor infinito, inalterable y eterno. Tercera declaración bíblica. Dios tiene un propósito con cada criatura. El profeta Jeremías manifestó, vino a mí palabra de Jehová diciendo, antes que yo te formase en el vientre te conocí. Y antes que salieses de la matriz te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Estas palabras que Dios mismo profirió al profeta Jeremías revelan las 3 verdades ya expuestas hasta ahora en este estudio. Primera verdad, Dios es el creador del hombre. Esto lo hallamos en la frase, antes que yo te formase en el vientre. Segunda verdad, que Dios ama a los embriones antes de que éstos nazcan. Esto lo hallamos en la frase, te conocí, que en el lenguaje bíblico implica te amé.
Y la tercera verdad que revelan las palabras de Dios a Jeremías es que Dios tiene un propósito con cada criatura, ya desde el vientre de la madre. Esto lo hallamos en la frase, te santifiqué. Santificar quiere decir apartar a alguien para un propósito o una labor. En este caso, Dios apartó a Jeremías como profeta cuando tan solo era un diminuto embrión. Rebeca, la esposa del patriarca Isaac, estaba embarazada de mellizos y, padeciendo cierto malestar físico, fue a consultar a Jehová. Y él le dijo, 2 naciones hay en tu seno. Quizá Rebeca pensó que lo que tenía en su seno tan solo eran 2 insignificantes trozos de carne, pero para Dios aquellos 2 diminutos embriones eran 2 naciones. Rebeca quizá solo veía materia, mas Dios veía 2 personas de las cuales formaría 2 grandes naciones, pues él tenía un propósito con tales embriones. El apóstol San Pablo dijo, Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. San Pablo fue escogido por Dios para el apostolado cuando tan solo era un diminuto embrión en proceso de gestación. Dios tenía un propósito con San Pablo cuando tan solo era un diminuto embrión. Ahora bien, si Rebeca, la mamá de Jacob, hubiera abortado, habría roto el plan de Dios para con la nación de Israel. Si la madre de Jeremías hubiera abortado, hubiera privado a Israel de un gran profeta. Y si la madre de San Pablo hubiera interrumpido su embarazo, hubiera privado a la iglesia de un gran apóstol y maestro como era San Pablo. En otras palabras, si estas mujeres hubieran interrumpido sus respectivos embarazos, hubieran perjudicado al mundo entero. Tan solo el diablo se hubiera beneficiado con tales abortos. Y aunque es cierto que si estas mamás hubieran abortado, Dios levantaría a otro Jacob, a otro Jeremías y a otro San Pablo, porque Dios puede levantar hijos aún de entre las piedras, también es cierto que tales mujeres hubieran cometido el grave delito de entorpecer, desviar y retrasar los planes de Dios e interferir en sus benditos proyectos. Los casos de Jacob, Jeremías y San Pablo no son excepciones, sino que Dios tiene un propósito con cada persona ya desde el vientre de la madre. Lo que para el hombre puede ser insignificante e inútil, para Dios puede ser una pieza clave en sus misteriosos planes, como lo fue aquel gusano que comió la calabacera que daba sombra a Jonás, o el simple palo con el que Eliseo hizo flotar un hacha, o la vara de Moisés con la que Dios hizo brotar agua de la peña, o el gallo que humilló al apóstol San Pedro. Nadie es insignificante para Dios. La existencia de cada ser humano, ya sea directamente o indirectamente, ha tenido y tiene cierta influencia en el mundo, o al menos en el entorno en el que cada uno se mueve. ¿Te has preguntado alguna vez cómo hubiera sido la vida de aquellos que viven a tu alrededor si tú no hubieras nacido? Yo sí me lo he preguntado, y sé que mi existencia, como la de cualquier otra persona que vive en el propósito de Dios, ha tenido y tiene cierta influencia positiva en el entorno en el que me muevo, sobre todo en las personas con las que he convivido y con las que convivo en la actualidad. Mi existencia ha cambiado conductas, ha alterado circunstancias, he influenciado en mentes y en corazones. Mi proceder y mis palabras han provocado pensamientos, sentimientos, emociones, arrepentimientos, alegrías y a veces también iras. Mi existencia ha tenido y tiene influencia en mi esposa, en mis amigos, en mis hijos, en la iglesia, en mi familia y por mis oraciones también en el mundo. Aún a ciertos ángeles de Dios les afecta mi existencia, ya que tienen la orden de velar por mi vida espiritual y física. También en el reino de las tinieblas mi existencia tiene consecuencias, pues sé que algunas veces he descubierto y frustrado los malévolos planes del maligno. Sé que el maligno me odia y que mi existencia no le conviene, y estoy seguro que a él le hubiera gustado que mi existencia se hubiera abortado. Incluso a Dios le ha afectado mi existencia, ya que mi culpa y condenación han provocado la encarnación del Verbo y su muerte en la cruz. Y no solo mi existencia es positiva y tiene efecto en el mundo, sino también la existencia de todos aquellos que viven de forma honrada y que procuran hacer bien al prójimo. Unos aportan buenas cosas desde la medicina, otros desde la abogacía, otros desde la política, otros cuidando a los más débiles, otros aportando su dinero, otros enseñando a vivir, otros visitando a los enfermos, etc. Incluso el mendigo aporta cosas positivas en el mundo, puesto que aporta la oportunidad de que los menos pobres podamos ser generosos y podamos sentir la satisfacción de haber hecho un bien y de atesorar buenas obras para la eternidad.